Ahí está la palabra, ¿no? Del técnico portugués en las últimas horas, este conato de bronca, choque entre jugadores, que sí, que no, que te vas de las canchas, esto que decía hoy, más otra información que yo creo que no fue tan específico finalmente, Caixinha, ¿no, Ángel? Sí, platicamos. Tú hoy hablaste con él. Sí, platicamos, ahí estaba también Irra, platicamos con Caixinha. La pregunta es si hubo golpes, como no tuvo transmisión el partido, fue amistoso, fue el día sábado, que por cierto Juárez se gana Pumas 2-1. La queja es una entrada... Carrasquilla. De lo que había exactamente de Carrasquilla. Fuerte, después alguien de Juárez respondió. Y entonces hubo un conato de bronca que Caixinha nos dice que se encargó él de separar a sus jugadores y que Efraín Juárez se dedicó también de separar a algunos futbolistas. Yo de Pumas me preocupa mucho. Tengo entendido que hay muchas cláusulas en el contrato de Efraín Juárez. Entre ellas, y lo estaremos investigando, entre ellas son: no me puedes destituir antes de la fecha 6 o 7. Si me destituyes antes, la liquidación es mayor. Hay una especie en el contrato de jugadores que yo te pido, si no me los traes, entonces la liquidación es mayor, porque yo estoy justificando que quería Iñaki y que quería AR, no llegaron, entonces no tengo el plantel como yo lo quería diseñar. Entonces, cuando llegó Sancho, dijo: ah, caray, este contrato está medio interesante, medio raro, ¿no? Parece que ese es el tema. Ojalá le vaya a Efraín, no es nada con Efraín. Ese es ya, él seguramente lo podrá desmentir, no hablará mucho del contrato, pero en Pumas hay mucha tensión. Si la puedo ver en Cruz Azul, en Pumas hay muchísima tensión. ¿Pero por qué tensión? A ver, es lo que no termino de entender. La tensión se plasma en un entrenamiento, la tensión tiene que ver con los cambios y estas adecuaciones en la directiva. A ver, ¿por dónde tomamos todo esto? Porque igual es un equipo también, entre comillas, obligado, pero muy mermado a todos los niveles, ¿no? Me parece, para obtener el título que todos decimos. Yo lo venía comentando desde hace mucho. Me parece que Pumas se equivoca en la idea de convertir a Efraín Juárez en el proyecto de Pumas. O sea, Pumas tenía que tener un proyecto como creo que lo piensa hacer, volviendo a las bases, volviendo a la cantera, volviendo a lo que gente como Israel vivió, ¿no? O sea, regresar a eso, porque económicamente hoy puede, pero no sé si va a competir con los otros 5 o 6 que ya sabemos. Pero no sé si Efraín Juárez es la persona que sí, entiendo esa garra y la sangre y el conocimiento, lo que sea, pero yo no sé si él tiene esa personalidad para hacer el proyecto de Pumas. A ver, porque parece que le dieron las llaves de Pumas. Bueno, a Efraín pero, Juárez. a ver, venimos de un bloque anterior, ¿no? Donde hablamos de cuánto cuestan los proyectos en el fútbol mexicano, qué difícil y cómo cambian de técnicos. Acá, entre debate o no, polémica, te están diciendo el proyecto es Efraín Juárez. Entonces, no los termino de entender, muchachos. ¿Qué hacemos? No. ¿Lo mantenemos o no lo No, mantenemos? mantenemos, pero depende a quién mantengas. Porque Bueno, pero viene de no dar resultados, viene de llegar del fútbol colombiano, donde le fue muy bien, y el primer torneo la excusa fue: llegué a la mitad. El segundo torneo la excusa fue Los refuerzos. los refuerzos. La planeación, El le tercer echamos la culpa torneo, a no sé qué va a pasar. Bueno, le quitaron a sus jefes. O sea, tiene 6 meses de crédito, ¿no? O sea, si este No creo que torneo... llegue a los 6 meses, ¿eh? No sé, si este torneo le va bien, pues habrá argumentos para que se mantenga. Si este torneo no le va bien, Creo que es bien. pues meterte una liguilla, tratar de pelear por el título, Es lo estar ahí. menos que- es lo menos que puede hacer. Pero es no que, tiene tan mal plantel. Es que es el Sumó problema, 21 que si puntos en los Pumas dos te torneos. sigue escuchando a ti y sigue escuchando que el título y el título y el título, desde que empezaron con la cantaleta del título y el título y el título y el título, el proyecto de Pumas se Yo no digo el autodestruyó, título. Digo que se meta, a la liguilla, el digo que proyecto- saque jugadores, digo que no sea el eso es equipo lo que más tiene que hacer. indisciplinado, El equipo, digo que su técnico el no equipo sea el venía protagonista de una trabajando institución tan bien, el importante. equipo venía trabajando bien, el equipo llega a 2 finales, pierde las 2 y a partir de ahí empiezan con el título ¿Quién y es el título? y Yo se nunca han le he ido exigido a Pumas el autodestruyendo en los título. últimos Guadalajara años. no se los he exigido No, nunca. bueno, es Lo que que- exijo es otra cara Está de bien. Pumas. ¿Te gusta esa tú cara de Pumas Si a tú no ti? entiendes que la grandeza No, de tú porque Pumas quieres- está más en No. producir jugadores ¿Cuál es la que en ganar grandeza de títulos, Pumas? es porque ¿Cuál no es la conoces grandeza? ¿Producir producir jugadores? ¿Dónde están? futbolistas. Pues es lo que te estoy Ah, diciendo. bueno, pues lo que estamos diciendo desde hace Desde que rato. empezaron con la cantaleta del título y la exigencia No, y es que te el título y el título, Pumas dejó de Y producir el título, jugadores y y el de pelear título, por y el título. títulos. Nadie pide el título. Uno pide que Pumas sea responsable de lo que representa. En la cancha, fuera de ella, que saque jugadores
y que sea un equipo importante. Pero el objetivo... ¿Es grande Pumas o no? Nada más Ángel, con esto pero el termino, objetivo no es clasificar. ¿Es grande Pumas o no? Sí. Entonces hay que tratarlo como grande. ¿Y cuál es la ¿O cómo grandeza quieres de que lo Pumas? trate? ¿Y cuál Sacar es? jugadores tampoco lo saca. Ok, Y bueno. también pelear por títulos, porque los peleó muchas veces. El señor los peleó. ¿Y cómo peleaba con títulos? Trabajando bien, con gente de la cantera. con extranjeros de Entonces, calidad. me estás Fíjate cómo dando el señor de aquel lado. ¿Sabes? Ya te pones de todas. A partir de que perdió las 2 finales y empezaron con la exigencia del título y dejaron de trabajar abajo y dejaron de producir futbolistas, Pumas no ha peleado por nada. Y hoy Déjame- solamente Pero las contrataciones... jugando, ¿no? Déjeme... Por favor, ¿cómo alabas? chicos, Trajeron a jugadores de 45 años. Un segundo, 50. Ángel, un segundo. Me encanta escucharlos, pero quiero escuchar justamente al que señalan constantemente en este bloque, que es a la figura de Pumas. Entonces, quiero escuchar a la figura de Pumas, que conoce desde adentro de estas entrañas, de ese monumento histórico llamado Ceú, etcétera, y todo este tipo de cuestiones. ¿Cuánto le falta realmente para estar cerca del campeonato? Para mí le falta una eternidad. Para mí no está para los mejores 6 o mejores 8 del torneo. Para mí falta muchísimo. Lo que estás pidiendo es una locura. ¿Tú qué Para mí piensas? sí está. Totalmente de acuerdo. Creo que Séptimo, octavo. el proyecto de Pumas no acaba por consolidarse y empezando desde la directiva y yéndonos hasta abajo, ¿no? Obviamente Primera División, fuerzas básicas. Esporádicamente se han trabajado en distintas áreas y se han hecho bien las cosas, pero no se ha conjugado todo, no se ha puesto todo en un solo bol. Creo que hoy, ante el cambio de la directiva y con la llegada de Toño Sancho, se busca nuevamente el traen a una persona que conoce El club. indudablemente el club, las instancias, toda la esencia de lo que es el equipo, y confían en un tipo como Efraín, que viene de ahí. Entonces creo que el intento por rehacer esto está ahí. Indudablemente tiene que venir los resultados. ¿Hasta dónde inmediatamente. ves tú llegando? ¿Cuál sería tu objetivo? Tú conoces la entrega y dices, bueno, el objetivo para que siga, ¿qué? ¿Que clasifique hasta dónde? Para ¿Qué mí esperas? el equipo hoy día que tiene Efraín es para que califique a La liguilla. la liguilla. Y no hay play-in Mínimo. entre los 8. Claro. Ahora, Para pero mí. dentro de las incongruencias es, si Pumas se supone que tiene que ser ese proyecto, con todo respeto, Jordan Carrillo, César Garza. Claro. O sea, no hay futbolistas que puedas sacar que- de la cantera que no sean esos nombres que suenan como que refuerzo. Y acaban de salir campeones sub-20. Acaba de Exacto, salir la- con todo respeto para esos jugadores, ¿no? Sub-21. O sea, me hablas de Juninho, ok, entiendo que a lo mejor no tienes un 9, pero ¿y los otros chavos que van a llegar como refuerzos? Pero ese es el mal no solo de Pumas, de todos los equipos, Iñaki. No, pero eso representaba Eh, Pumas. Pero ahí es donde tú Pumas, dime qué Irra, equipo hoy día que sale campeón en sus básicas le dan inmediatamente la oportunidad a los chavos. Guadalajara se fueron 4, El técnico hoy día de Primera División y es algo Sí, no lógico. está para probar ni para tener No tiempo. está para Chivas y probar, no Pachuca, está para jugar con Chivas y chavos. Pachuca lo hace. Pero ¿cuánto se tardó Chivas? Por eso, pero ya lo hace. ¿Pero cuánto ha Empieza tardado a hacerlo. Pumas? Creo que el único que Oigan, sí lo hizo fue yo- Pachuca. es que parece- Yo te pregunto, Lleva Pero 15 no años todos sin ser campeón. No todos se 30 atreven a darle esa oportunidad al joven, no todos se atreven hablas del a conocimiento- mantener al joven. hablas del conocimiento de Sancho del club, que evidentemente lo tiene. Lo mismo decíamos de Mejía Barón cuando llegó. Sí, el tema es que el Conoce doctor, el club. creo que no tenía viene- tanta viene a injerencia como recuperar. hoy día la va a tener Toño. No, pero sí, Para mí Toño hoy que día dice va Fer, a creo tener más el que era lo que sartén yo por te el iba a mango. comentar. Si ya llega Sancho, ¿por qué no armas el proyecto en base a la institución conociendo, no un proyecto para Efraín? Exacto. No, un proyecto No, retomando, a ver, retomando eso es lo que todo estoy eso, tratando de decir. El y proyecto después- es universidad, no Efraín. Pero otra vez, muchachos, Efraín es parte de y ese proyecto. retomar lo que le dio la grandeza a Pumas. Pero no Correcto. estamos entendiendo otra vez, perdón, voy contigo ahora. Sí. La naturaleza ya, que alguien, Cristante lo explicó el otro día, que se acaba de quedar sin trabajo en Puebla, de cómo se manejan los clubes. Acabamos de hablar del Arcamón, que le armaron el proyecto al Arcamón, no a Cruz Azul institución. Ahora le armaron el proyecto a Efraín, no a Pumas institución. Así se está manejando Es los que así clubes. es, así es. Bueno. Y ha pasado durante mucho tiempo. Es más, aquí tenemos un jugador, un exjugador, a Jair Pereira. ¿Por qué salió de Chivas? Porque no lo quería Tomás Boy, un histórico de Chivas. Y así es, le dan toda la facilidad al técnico, le dan Siendo capitán, ¿no? Siendo capitán, un jugador histórico. ¿Y hoy es al técnico? En Pumas yo creo que sí. Quién sabe, ¿eh? ¿No? O sea, No sé,
Para mí tiene muchas veces más peso los representantes o la gente que está por ahí. Sí, es un tema que hay que meternos mucho Pero más yo creo que es diferente que fondo. salga un jugador, como lo fue y la importancia que tuvo Jair, a que de repente Pumas no salgan ni entren, no debuten ni se mantengan. O sea, aquí el problema es de Pumas. ¿Qué tiene que ver Jordan Carrillo, diferentes posiciones, con Dani Alves cuando vino? O con Ramsey. Son apuestas que no tienen sentido para una institución como Pumas. Las pueden tener para otra institución. Los menos culpables son para ellos. Pumas. Lo refuerzo. Yo ya el tema, Yo ya el tema de que necesites conocer la institución y a ver. Pero, a mí me parece que el fútbol ha cambiado mucho. Mucho. Tiene 30 torneos. Lo que menciona él tiene mucho sentido. Hoy arman más los equipos, los representantes, eso que los sí, propios. claro, lo sabemos. Por eso la propias migración que hay. Y hasta que no haya una regulación y un fair play financiero en la Liga MX, los representantes van a seguir haciendo lo que se les dé la gana en los equipos de fútbol. Ahora el representante te trae a buenos futbolistas, muy bien. Y no ese es el tema. Es que representante también te trae. Pero Por van eso en sacó paquete. la palabra de gestante el otro día. Lo que decía Hernán en otro programa, que a mí me quedó bien grabado, que los representantes también operan sobre los técnicos. Por eso cambian técnicos tanto y cambian tantos jugadores. Correcto. Porque los que están mandando son los representantes con el presidente o director deportivo de turno que tengas ahí. ¿no? Haciendo negocio. ¿Sí? Y eso es lo que es el fútbol, negocio, al final de cuentas. Ha cambiado mucho la esencia del fútbol, ¿no? Y volviendo un poquito a lo de Pumas, y tampoco es, sí, ok, la esencia de Pumas, debutar jóvenes, jugar con jóvenes, aquel Pumas que era semillero de la selección nacional, en Jorge Campos, Luis García, Hugo Sánchez, tal, ¿no? Históricos. Y Israel López, tampoco es debutar por debutar. Tampoco es sacar jóvenes. Lo que le pasó al muchacho Parra fue lamentable. O sea, obviamente tiene que llevar el proceso. Un tipo como la hormiga, que a veces lo queremos. Chivas se lesionó medio plantel, Pero- hicieron a los jóvenes. Si no Sí, se lesionó, Oscar, a lo que yo voy. A mí me tocó, estando ahí adentro, que si no te atreves a darle la oportunidad a un chavo como Eric Lira, hoy no lo tienes en la selección a eso nacional. Voy, Irra, a eso ¿Me voy, explico? que también hay que Entonces tener muy buenos formadores, muy buen Correcto, ojo, pero sí tienes que darles oportunidad, Claro, por porque supuesto. y abajo Pero, hay Isra, calidad. Tú estuviste ahí y Lilini, bien o mal, debutó a muchos chavos. Algunos se consolidaron, otros no, pero por lo menos se Uno sentía final. que volvía la esencia de Pumas, ¿no? Veo a la cantera y de repente se va Lilini y el rector cambia el discurso y dice tenemos que ser campeones, y se dejó de producir y se dejó de sacar futbolistas otra vez y con Pumas no ha pasado nada. Esa es Pues la no, realidad. porque después llegó Mohamed y llegó un técnico muy capaz, pero que no pocas veces le iba a dar la oportunidad a un chavo y preferían traer gente ya hecha en el fútbol. ¿Sí? Después se quedaba su auxiliar y así sucesivamente. Y entonces el proceso de los chavos pues se corta automáticamente. Pero ahí abajo, es en donde tú como club tienes que decir, oye, claro, ahí es donde yo espero hoy día que Toño Sancho tome esas decisiones de, a ver, ¿sabes qué? Está bien, vamos a apoyarte. El proyecto de Pumas es Efraín. Vamos a estar contigo, pero sí tienes que darle oportunidad. ¿Qué va a pasar? Porque en Tigres tienes no que darle tomaban oportunidad a los chavos. ¿Qué hizo Pachuca con Almada? Oye, no Lo me respaldó, importa, sabiendo no que me después, importa que tires un torneo o dos, consolidas a los chavos y vamos a volver a pelear por el A mí lo título. que sí me enchila con todos ustedes y mucho. Pero ¿Qué pasa? oh, Es que ¿y ahora qué? Pues que sea octavo, que sea noveno. ¿Cómo quieren que lo tratemos? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Como grande o no como grande? Porque entonces Es no es eso grande. que para mí no es grande. Debate inútil. Porque Es la grande, grandeza de Ángel. Pumas Debate inútil. ha ido desapareciendo. Pero no Lo engañes único que a le la queda a gente, Pumas Ángel. es su magnífica afición. Estás engañando, estás vendiendo espejitos a la gente, Ángel. Están diciendo que sería un buen torneo que sea octavo, que sea no, que sea... Es que no tiene nada, Pumas. No, sí tiene. Dejemos de decir que no tiene Pumas es más que Lo que- le puede ganar a Dejemos de decir Toluca, que a no- Tigres, pero a Rayados, tiene a más América. Juárez, a Lo mejor, que daría, por eso. lo que daría el América, lo que daría el América por decir la cantidad de futbolistas que le ha aportado Pumas al fútbol mexicano. Por favor. Eso no tiene nada que Por ver. favor, Vivimos el no fútbol. minimices También dime de los la equipos de los grandeza, 50 de Guadalajara. no minimices la grandeza de un equipo que ha dado Está minimizando a los Pumas. mejores Pumas. futbolistas Los tiene que seguir del dando. país. Es que los tiene que seguir Bueno, entonces no dando. lo Es una minimices. institución de No lo- fútbol que que no- tiene que ganar títulos critícalo, o generar futbolistas. critícalo porque y no ha tiene trabajado 30 bien. torneos, Critícalo 30 porque no ha torneos trabajado sin bien. ser Está campeón. bien. No Critícalo, es posible. critícalo Es porque mucho no ha tiempo. trabajado bien. No ha trabajado bien. Pero la grandeza de Pumas radica
en la cantidad de buenos futbolistas que le ha dado resultado en al nada. fútbol mexicano. La gente de Pumas acabó furiosa. Furiosa con Efraín y furiosa con el plantel. Al señor le da igual porque no le va a Pumas. Pero la gente de Pumas está hastiada de ir a Ciudad Universitaria, de tratar de ver que su equipo juegue bien al fútbol y ver que su equipo pasan los años y no les ofrece ni siquiera un ídolo. ¿Y qué crees que va a pasar este año? ¿Van a ser campeones? ¿Crees que van a estar en semifinales? No sé si campeones. Tú eres el que hacer los- las cosas mejor. Por eso. Porque por eso hay cambios. Pero estás diciendo que tienen que hacer una cosa, pero no tienen con qué. No, yo sí digo que tiene Va a ser un proceso. Tiene que clasificar a la liguilla. ¿Quién es el ídolo de Por este supuesto. equipo? Eso es lo grave. Dile al señor. No, pues es que dices que sí tiene con qué. No, sí tiene. Keylor Navas, por ejemplo, es un buen portero. Los centrales son buenos. Tiene a Quispe, tiene a Carrasquilla. Llega a un niño. O sea, tampoco es un plantel. Pero ¿quién es el indefenso. ídolo? Permítanme. O sea, No es un te voy a quitar, eso. mira, te quito al top 5 de los 6 que ya sabemos que son los mejores Aquí de la esté. liga. La competencia, si tú quieres, de Pumas es León. ¿No? Es León. ¿Quién se armó mejor? ¿Quién va a llegar más lejos, creen ustedes? ¿León o Pumas? Poniendo lucha entre iguales. Se reforzó de una manera muy inteligente. ¿No? Sí. Ese es un equipo que se refuerza bien, con menos dinero. Pero tendría que ser Pumas. Porque León Tendría está. que. Voy a decir por qué. Tendría- Ya se me cayó el micrófono. Probando, 1, 2, 3. Tendría que ser León. Pausa. No, tendría que ser Pumas porque Pumas Quítaselo tiene de la- aquí. Permítame. El ambiente en el Pedregal ya no es de espera, es de arranque. La pretemporada quedó atrás. El calendario no da tregua y Pumas empieza a caminar un 2026 donde ya no hay margen para esconderse. En ese contexto aparece Juninho, sin ruido exagerado, pero con señales claras de que entiende perfectamente dónde se metió. El delantero brasileño ya está en la Ciudad de México. Llegó después de cerrar el año con el Flamengo, con descanso encima, papeles listos y sin rodeos innecesarios. No vino a vender una historia, vino a ponerse a disposición. Desde su llegada dejó un mensaje directo, de esos que en Pumas escuchan con atención. Sabe que puede ayudar, sabe que el reto es grande y sabe que acá nadie gana solo. Y este punto es clave. Juninho no llega desconectado del contexto. Reconoce la grandeza del club, la exigencia de la liga y el peso de cada partido en Ciudad Universitaria. No habló de cifras, no habló de goles asegurados, habló de trabajo diario, de ir juego a juego y de sumar desde donde toque. En un equipo que viene de años donde las promesas sobraron y los resultados no, ese discurso no es menor. Ahora bien, la pregunta ya flota en el aire, ¿puede debutar de inmediato? La posibilidad existe. Juninho cuenta con permiso de trabajo y, si Efraín Juárez lo considera necesario, podría estar disponible para el debut ante Querétaro FC. Nada está garantizado, porque el cuerpo técnico prioriza la adaptación a la altura, al grupo y al sistema, pero la puerta está abierta. Y eso ya marca diferencia. También hay un detalle que suma silenciosamente. Juninho no llega a ciegas. Tiene referencias de Pumas, conoce la Liga MX y mantiene contacto con jugadores que ya compiten en México. No es un futbolista que viene a descubrir el entorno sobre la marcha. Viene sabiendo que en CU el error pesa, que la paciencia es corta y que el escudo exige respuesta inmediata. En Pumas nadie está vendiendo al salvador del torneo. Eso no existe. Lo que sí existe es un plantel que empieza a tomar forma y un delantero que llega entendiendo que acá no se promete, se demuestra. El debut está encima, la presión ya se siente y el reloj no espera a nadie. Juninho ya está en casa. Ahora, el Pedregal espera hechos. En el Pedregal hay una lectura que ya quedó clara puertas adentro. El ataque todavía no está completo. Aunque el torneo ya asoma en el calendario y la sensación de arranque es inminente, en Pumas nadie da por cerrado el frente ofensivo. La llegada de Juninho no fue un punto final. Fue apenas una parte del dibujo. Por eso, mientras el equipo se prepara para debutar, la directiva universitaria sigue moviendo fichas con discreción. La idea es simple, pero ambiciosa: sumar un delantero más, alguien que conozca la liga, que no necesite largos periodos de adaptación y que esté acostumbrado a escenarios de presión real. En ese contexto aparece un nombre que no pasa desapercibido: Robert Morales. El atacante paraguayo, actualmente en el Toluca FC, se convirtió en una opción seria sobre la mesa. No es un nombre lanzado al aire. Morales carga con experiencia en el fútbol mexicano, títulos recientes y participación constante en etapas donde los partidos no se juegan, se sobreviven. Bicampeón de liga, campeón de campeones y de Campeones Cup, su perfil encaja con lo que hoy busca Pumas: competencia interna y peso específico. Claro, su paso por Toluca no ha sido sencillo. La presencia de Paulinho lo mantuvo muchas veces en segundo plano, algo que también explica por qué un cambio de aire empieza a verse como una posibilidad natural. Para Pumas, ese contexto es clave.
No se trata de rescatar a un jugador, sino de ofrecerle un escenario donde pueda asumir un rol distinto, con mayor protagonismo y responsabilidad directa. Y acá aparece la lectura fina. Pumas no está contradiciendo su discurso con esta búsqueda. Al contrario, la llegada de Juninho abre una vía, pero no resuelve todo. El cuerpo técnico entiende que el calendario es largo, que las lesiones existen y que el margen de error es mínimo. Tener variantes en ataque no es un lujo, es una necesidad. Hasta ahora, el club ya cerró incorporaciones puntuales en distintas zonas del campo, pero el eje ofensivo sigue siendo prioridad. No por ansiedad, sino por convicción. El mensaje es claro, nadie tiene el puesto asegurado, y la competencia interna es parte del nuevo ciclo que se intenta construir. El mercado sigue abierto, las conversaciones existen y el escenario está en evaluación constante. En Pumas saben que el torneo no espera, pero también que una decisión correcta a tiempo puede cambiar el rumbo de todo el semestre. El ataque todavía está en revisión. Y en el Pedregal, eso dice más de lo que parece. En Pumas hay mensajes que pesan más por cuando se dicen que por lo que dicen. Y eso fue exactamente lo que pasó con Keylor Navas en las últimas horas. No anunció nada, no abrió debates de manera directa, pero alcanzaron unas cuantas palabras para volver a encender algo que en Ciudad Universitaria nunca termina de apagarse, la ilusión. El capitán auriazul utilizó sus redes sociales para despedir el año y darle la bienvenida a 2026 con un mensaje sencillo, pero cargado de intención. Habló de salud, de momentos felices y definió lo que viene como un año ilusionante. Nada más, nada menos. En otro contexto, pasaría desapercibido. En Pumas, con la historia reciente y el peso que tiene su figura, el impacto fue inmediato. Desde que llegó a Universidad Nacional, Keylor Navas no solo se adueñó del arco. Se convirtió en líder, referente y punto de equilibrio en un equipo que necesitaba orden y carácter. Debutó en silencio, se ganó la capitanía en la cancha y sostuvo al equipo en momentos donde el margen de error era mínimo. Por eso, cada gesto suyo se lee distinto. La reacción de la afición no tardó. Mensajes pidiéndole que se quede, recordándole lo que representa y expresando el deseo de verlo al menos un año más defendiendo el arco universitario. Y es ahí donde el contexto se vuelve delicado. El contrato de Keylor fue inicialmente por un año y, hasta ahora, no existe confirmación de una renovación. Eso coloca al 2026 en un escenario especial. Podría ser un año más, o el último. Ese detalle no se dice en voz alta, pero flota en el ambiente. Porque si algo entiende la gente en CU es cuando un ciclo entra en fase de definición. Y con Keylor pasa eso. Su liderazgo no es eterno. Su nivel sigue siendo alto y su presencia ordena al equipo, pero el reloj avanza y las decisiones no se postergan para siempre. El calendario, además, tiene una carga simbólica. Pumas debutará en el Clausura 2026 ante Querétaro FC, el mismo rival frente al que Keylor vivió su primer partido en el fútbol mexicano. La diferencia es que ahora será en el Olímpico Universitario, con la afición de frente y con un equipo que entra al año bajo presión real. No hay despedidas, no hay anuncios, no hay promesas. Pero en Pumas saben leer entre líneas. El mensaje de Keylor no garantiza nada, pero sí marca el tono. Habla de compromiso, de enfoque y de un capitán que entiende que este año no admite medias tintas. En CEU no se vive del pasado, pero cuando un líder habla de ilusión, nadie lo ignora. En Ciudad Universitaria hubo celebración, sí, pero también hubo algo más importante, señales claras de identidad. El debut de Roberto Medina al frente de Pumas Femenil no se explicó solo en el marcador. El 4-1 ante Querétaro fue vistoso, contundente y necesario, pero lo que dejó mejores sensaciones fue la forma en la que el equipo respondió cuando el contexto se volvió incómodo. Porque el arranque no fue sencillo. Pumas empezó perdiendo, con el calor del mediodía en CU pesando las piernas y con un rival que no regaló nada. Y ahí apareció el primer rasgo del nuevo ciclo, resiliencia. El equipo no se desordenó, no se desesperó y no perdió la idea. Ajustó, empujó y terminó imponiendo condiciones desde el juego y desde la cabeza. Medina fue claro en su lectura. Más allá del resultado, destacó la actitud de sus jugadoras y el proceso que empieza a tomar forma. Habló de una idea que se va impregnando, de comportamientos que ya aparecen en la cancha y de un equipo que empieza a entender cuándo acelerar y cuándo sostener. Sin triunfalismos, sin vender un equipo terminado. También hubo autocrítica, y eso no es menor. El técnico reconoció que todavía no ve al equipo con la intensidad sostenida que pretende durante los 90 minutos. Entiende los tiempos, el desgaste y el proceso, pero dejó claro que el estándar será alto. En Pumas Femenil no se busca ganar por inercia, se busca competir con identidad. Otro punto clave fue su mensaje sobre los rivales.
Medina descartó cualquier lectura cómoda del calendario. Para él, no hay partidos fáciles ni favoritismos que valgan. Cada semana será tratada como un examen serio, con correcciones inmediatas y análisis constante. Ese discurso conecta directamente con lo que la afición universitaria exige: respeto por la camiseta y cero exceso de confianza. La jornada también tuvo una carga emocional especial. Volver a pisar el Olímpico Universitario, cantar el himno deportivo universitario junto a sus jugadoras y sentir el respaldo de la gente tocó fibras profundas en un técnico que se formó en esa misma institución. No fue un gesto armado, fue pertenencia real. Y eso, en Pumas, siempre suma. Además, el proyecto no está cerrado. Medina dejó abierta la posibilidad de sumar 1 o 2 futbolistas más para reforzar al plantel. Sin ansiedad, pero con claridad. El mensaje es coherente: construir un equipo competitivo, no improvisar. Pumas Femenil arrancó con una victoria, pero, sobre todo, arrancó con una idea que ya se empieza a notar. En Pumas, el 2026 no se juega solo en la cancha. También se juega en los contratos, en los plazos y en las decisiones que marcan el margen real de un proyecto. Y en ese terreno apareció una información que explica mucho del momento que vive el club. Efraín Juárez llegó con una cláusula clara, pensada para proteger el proceso antes de que la presión haga ruido. La revelación es directa. En el contrato del técnico universitario existe una condición que establece una indemnización importante si es despedido antes de las primeras 6 jornadas del Clausura 2026. No es un detalle menor ni una letra escondida. Es una señal. Juárez pidió tiempo real para trabajar y dejó asentado que el proyecto no podía juzgarse en caliente, apenas arranque el torneo. La lectura es doble. Por un lado, habla de un entrenador que entiende perfectamente dónde está parado. Sabe que Pumas arrastra 11 años sin título, que el debut será observado con lupa y que cualquier tropiezo temprano suele encender el ruido externo. Por otro, marca una postura firme: no se puede construir algo distinto si el primer bache se convierte en sentencia. Pero ahí no termina todo. El contrato también contempla otro escenario sensible. Si el equipo alcanza una determinada cantidad de puntos y aún así la directiva decide cortar el proceso, Pumas tendría que volver a indemnizar al entrenador. Es decir, no solo se protege el arranque, también se blinda el rendimiento. Un mensaje claro de que el proyecto exige coherencia institucional. Esto no significa comodidad ni ausencia de exigencia. Significa contexto. Juárez volvió a casa con la idea de competir, pero también con la convicción de que el tiempo es parte del trabajo. Y en ese punto aparece un respaldo clave. Antonio Sancho, nuevo director deportivo, ha manifestado públicamente su apoyo al entrenador y la intención de pensar el proyecto más allá de un solo torneo. El calendario, eso sí, no será amable. Pumas abre el Clausura ante Querétaro FC, y después vienen partidos que no permiten relajación. En paralelo, el armado del plantel sigue en movimiento, con refuerzos ya confirmados y otros nombres todavía en evaluación. Todo eso convive con una presión que no desaparece por contrato. La cláusula no elimina la exigencia, la ordena. Le pone marco a un proceso que, históricamente, en Pumas ha sufrido por decisiones impulsivas. No es una garantía de éxito, pero sí una declaración de principios. El proyecto necesita cancha, tiempo y coherencia para ser juzgado. En Ciudad Universitaria el mensaje es claro. Este año se compite, pero también se respeta el proceso.